¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo se instalan los accesorios de un radiador. Nos referimos al detentor, a la válvula, al purgador, que puede ser automático o manual, todos estos elementos que muchas veces no sabemos si se roscan a izquierdas, se roscan a derechas o simplemente cómo se instalan. Comenzamos. Bien, y lo primero que hay que aclarar es que existen dos grandes tipos de instalaciones de radiadores. Las primeras son las instalaciones monotubulares, ¿de acuerdo? Que llevan un solo tubo para la entrada y salida del agua en el radiador, es decir, un solo tubo para la llegada del agua caliente y salida del agua fría del radiador. Suelen ser menos eficientes que las otras, que son las instalaciones bitubulares, es decir, dos tubos, uno para la entrada de agua caliente al radiador y otro para la salida del agua fría. Hoy en día es más normal encontrar instalaciones bitubulares. Entonces el radiador que yo voy a mostrar, en este caso, pertenece a una instalación bitubular. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es qué accesorios lleva un radiador. En primer lugar, lleva una válvula, que puede ser termostatizable o no, para la entrada de agua en el radiador. Válvula significa que puede regular su caudal. ¿De acuerdo? Es decir, cerrando esta válvula, que es como un grifo, podemos cerrar todo el agua caliente que entra en el radiador. Y luego también existe un detentor, ¿de acuerdo? Detentor significa que detiene el flujo de agua. Es otra válvula que regulamos para que detenga la salida del agua del radiador. ¿Y por qué tenemos una válvula de entrada y otra de salida? Pues con la válvula de entrada podemos regular el caudal, pero es muy importante el detentor para regular el flujo en el resto de los radiadores. Suele ser normal que en algunas instalaciones haya radiadores que se calientan mucho y los últimos, que están al final de la instalación de los tubos, se calientan menos. ¿Qué podemos hacer? Aquellos radiadores que se calientan más, podemos cerrar un poquito la válvula del detentor. Cerramos esa válvula, estamos restringiendo el flujo de salida del radiador y de esta manera estamos dirigiendo el flujo de agua caliente a aquellos radiadores que se calentaban menos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el detentor nos va a permitir hacer un ajuste de la regulación del caudal en los radiadores y repartir mejor ese caudal para que todos calienten de forma eficiente. Bien, tenemos por lo tanto la válvula de entrada, tenemos el detentor, que es una válvula de salida. Otro elemento indispensable en las instalaciones de radiadores son el purgador o desairador, si queréis. Es un elemento que todo el aire que pueda contener el radiador lo podemos expulsar por ahí. Y estos pueden ser manuales, los tenemos que abrir con un pequeño destornillador o una moneda, o automáticos, se purgan solos con una válvula que llevan, que ahora lo veremos. Y otros accesorios que tenemos en la instalación pues son los tapones, por ejemplo, para tapar aquellos orificios del radiador que no vamos a utilizar con ningún elemento, y también las reducciones. Las reducciones son roscas de 1 pulgada, que es la que utiliza el radiador, y luego tienen una rosca más pequeña, por ejemplo, de 1/8 para el purgador, o de media pulgada para conectar otros accesorios, etc. ¿De acuerdo? Esos son los elementos principales que vamos a encontrar en el radiador. Bien, en este radiador que tengo aquí, que veis que tiene 4 módulos, cada módulo es una de estas tiras blancas que veis, y estas tiras se unen con unos casquillos roscados que van aquí en el interior, no se ven, ¿de acuerdo? Cuando se monta el radiador, en función del número de módulos, se van agregando esos casquillos a este lado y se van añadiendo aquí más módulos. Y aquí os muestro algunos de esos elementos o accesorios que tiene el radiador, ¿de acuerdo? Fijaos, esto es una reducción de 1 pulgada a 1/8 y este es el purgador manual. ¿Veis aquí un pequeño tornillo? Si lo aflojamos, por aquí sale el aire, que se conecta con ese orificio que tiene ahí en el interior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para purgar este tipo de radiadores tenemos que aflojar el tornillo, sale el aire y cuando salga el agua ya cerramos. Tenemos este tipo de purgadores que son manuales, tenemos purgadores automáticos, como este que vemos aquí, ¿de acuerdo? En este caso veis que lleva aquí un pequeño flotador. Cuando el agua entra en el radiador, el flotador se eleva y cierra la salida que tiene conectada con el interior, y el aire sale por aquí, ¿de acuerdo? Y cuando baja, pues lo que hace es abre aquí una pequeña válvula que tiene, entonces el aire que pueda contener el radiador sale por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Y cuando el agua vuelve a su nivel normal, el flotador sube y esta válvula ya se cierra. ¿De acuerdo? O sea que tenemos purgadores manuales, automáticos, las válvulas, que son estas que tengo yo aquí. Esta es
termostatizable, y os voy a explicar ahora por qué. ¿Qué significa termostatizable? Pues ya lo vimos en otros vídeos donde instalamos unos cabezales termostáticos, y significa que tiene este tipo de regulación, ¿vale? Que va con presión y un muelle. Si nosotros la dejamos así, estamos permitiendo el flujo de agua, y si apretamos aquí, estamos cerrando la válvula. Ahora lo voy a enseñar. Fijaros, voy a quitar este accesorio de instalación, que no es más que una tuerca loca con una rosca aquí de media pulgada. Lo dejo por aquí, y aquí se puede ver, fijaos, a ver si se puede ver ahí. Ahí dentro podemos ver la junta de estanquidad con la que cierra la válvula. Si yo presiono, veis que ahí, voy a presionar así, veis que se cierra, y si la dejamos para atrás se abre. Por lo tanto, esto es una válvula termostática, en la cual podemos poner aquí un cabezal termostático como este, que esto ya lo hicimos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Mediante las roscas adecuadas y demás podemos colocar esto aquí, y este cabezal termostático me permite abrir el flujo de agua al radiador en función de la temperatura ambiente a la que yo lo programe. Por ejemplo, imaginar que yo quiero en una habitación determinada una temperatura de 21 grados. Yo programo el cabezal para que alcance esos 21 grados, y cuando la temperatura llega a 21 grados, el cabezal lo que hace es cierra la válvula, ¿de acuerdo? Como hemos visto, e impide el flujo de agua al radiador. Por lo tanto, el radiador deja de calentar y la temperatura de la habitación o la estancia se mantiene a 21 grados. Cuando la temperatura baje, este cabezal vuelve a abrir el flujo de agua a través de la válvula al radiador y vuelve a calentar hasta que alcanza 21 grados y se para. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cabezales electrónicos, válvulas termostáticas, esto es un accesorio muy común hoy en día, que es muy fácil de instalar, ahora lo veremos. También tenemos válvulas manuales, ¿de acuerdo? En este caso hace falta quitar aquí un pequeño tornillo, pero no lleva ese pivote que nos permite regular el caudal de agua, ¿de acuerdo? Funciona de otra manera. También tenemos este tipo de accesorios, que es el bicono. Fijaos, ahora os enseñaré también cómo se conecta. Tenemos una tuerca, anillo de compresión, bicono, ¿de acuerdo? Que esto es para instalar las válvulas en tubería multicapa. Esta tubería que también hemos visto ya en otros vídeos, que se llama multicapa porque tiene varias capas de aislante, por ejemplo, entre ellas una de aluminio, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo veremos, cómo se instala el bicono. El detentor, que os lo muestro directamente sobre un radiador, se instala exactamente igual, ¿de acuerdo?, que la válvula. Ahora lo vamos a ver. Luego, en cuanto a las herramientas que vamos a necesitar para trabajar con los radiadores, tenemos algunas básicas, como puede ser la llave inglesa, con una apertura mínima de 30 milímetros. Tenemos llaves de pico de loro, y aquí, bueno, pues tengo una pequeña, ahora os diré por qué. Y algunas herramientas más específicas son el escariador, ¿de acuerdo?, para los tubos. Este se utiliza para tubos multicapa, como este que tengo yo aquí. Entonces seleccionaríamos el diámetro de tubo apropiado, en este caso 16 milímetros, y veis que aquí tiene unas cuchillas, ¿de acuerdo? Ahí tiene unas cuchillas de metal a los lados, donde tengo los dedos, y sirve para alisar la superficie y que queda perfectamente lisa, y luego tengamos una unión estanca, es decir, las juntas de estanquidad, al tener aquí una superficie lisa, funcionen. Entonces, ¿cómo se haría este proceso? Pues fijaros, se introduciría aquí el tubo, y ahí lo daríamos vueltas. Estoy girando el tubo para que se pueda ver bien delante de la cámara, ¿de acuerdo? Y de esta manera, haciéndolo bien, ¿de acuerdo?, estamos dejando aquí una superficie lisa para que luego los accesorios conecten aquí de forma estanca. Fijaos, esta es la diferencia entre un corte limpio y ya donde he utilizado la herramienta, y esto sería, por ejemplo, un corte donde veis que pues la superficie no es lisa. Aquí podríamos tener problemas de estanquidad cuando colocamos una junta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Introducimos la herramienta, la giramos para que esas cuchillas hagan su trabajo en el tubo. ¿Veis cómo van saliendo virutas? Mira, ahí vais viendo las virutas, y después de unas cuantas vueltas ya tenemos una superficie mucho más lisa, ¿de acuerdo? No estaría terminado, pero ya veis el funcionamiento de esta herramienta. También una herramienta muy fácil de encontrar. Y por último os quiero mostrar lo que se llama llave de radiador, que es esto que veis aquí. Esto es una llave de carraca, normal y corriente, la podéis encontrar en cualquier lugar, y esto es la llave de radiador. ¿Y para qué se utiliza esta llave de radiador? Pues es como una llave Allen, fijaos, con unos cortes aquí,
La sección es hexagonal y nos sirve para trabajar con este tipo de accesorios, que ya veis que hay alguno instalado en el radiador. ¿Veis? Por ejemplo, este lado, aquí tengo una reducción de 1 pulgada a media pulgada, y aquí conectamos ese accesorio que ya está roscado. Ese accesorio, veis que ya tiene su junta de estanquidad, por lo tanto no hay que dar teflón ni nada similar. Y tenemos un problema, que es que a la hora de instalarlo no tenemos nada sobre lo que hacer fuerza para enroscarlo. Esta tuerca está loca, ¿de acuerdo? Y la única manera para la gente que no tiene la herramienta especializada es coger una llave pico del oro de estas pequeñas e intentar hacer presión de esta manera para enroscarlo, ¿de acuerdo? Pero el problema es que dañamos aquí a la pieza, y hay otra manera más eficiente de hacerlo, que es con la llave que os he enseñado antes del rallador. Aquí tiene una sección hexagonal, como si fuera una tuerca. Entonces nosotros introduciríamos aquí la herramienta y ya podríamos roscar este accesorio en el rallador, ¿de acuerdo? Insisto, con esta herramienta, no con una llave pico del oro, que vais a dañar aquí la superficie y luego queda pues muy mal, y podéis tener pues alguna avería porque no se aprieta bien y demás. Una vez vistos los accesorios, ¿cómo se conectan estos accesorios? ¿Tienen alguna posición fija en los radiadores? Pues existen también dos tipos de instalaciones. Una es las que llaman a la misma mano, es decir, que el agua caliente entra por un lado y el agua fría sale por el mismo lado, o a diferente mano. Es decir, el agua caliente entraría por un lado y saldría, por ejemplo, por aquí. ¿De acuerdo? El agua fría, una vez que ha calentado el rallador. Por lo tanto, dos tipos de instalaciones. Recordar, agua caliente entra por el mismo sitio y el agua sale por el mismo sitio. Instalaciones a la misma mano o de la misma mano. Instalaciones a mano contraria, el agua entra por un lado y sale por el otro del rallador. Simplemente eso. Bien, y ahora, ¿cómo se roscan o hacia dónde van las roscas? Que esto es el problema que tiene todo el mundo. Tiene el accesorio, tiene una fuga de agua, hay que cambiarlo y no sabemos si hay que aflojar hacia este lado, hacia el otro. ¿Cuál es la regla general? Pues si el accesorio está a la derecha, es decir, en el lado derecho del rallador, el rallador visto de frente, la rosca se aprieta a derechas y se afloja a izquierdas. Y os hago una demostración. Por ejemplo, aquí tengo dos válvulas automáticas. Esta rosca a derechas y esta, fijaros lo que pone en la etiqueta, left, rosca a izquierdas. Entonces, si el accesorio va a ir instalado a la derecha del rallador, tenemos que roscarlo a derechas. Sería así. Perfecto. Ahora bien, si el accesorio va a ir roscado en la parte izquierda del rallador, aquí ya tenemos un problema, porque aquí ya tenemos que seleccionar los accesorios para que rosquen a izquierdas y se aflojen a derechas, es decir, justo al contrario que aquellas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cambiar, porque tiene una fuga o cualquier problema, esta reducción que va de 1 pulgada, que es la rosca que tiene el rallador, a media pulgada, aquí vemos el accesorio de conexión, lo que tendremos que hacer es hacerlo aquí a derechas, es decir, se aflojaría así y apretaríamos el accesorio así, ¿de acuerdo? Aflojaríamos girando a derechas y apretaríamos girando a izquierdas. Eso tenerlo en cuenta. Y ahora lo siguiente que os voy a decir no os va a gustar, porque esto depende del fabricante, ¿de acuerdo? Hay fabricantes que, para distinguirse de la competencia, por ejemplo, esta rosca las hacen al contrario que en este rallador, que digamos que es la configuración estándar. Si el accesorio va a derechas, rosca a derechas; si el accesorio va a la izquierda, rosca a izquierdas. Bien, pues depende del fabricante, tendréis que buscar el fabricante y tendréis que buscar cómo es la rosca que tiene, tanto en el accesorio de la derecha como en el accesorio que va ubicado a la izquierda. Simplemente eso, ¿de acuerdo? Hay dos accesorios que siempre tienen que ir en esta posición que os voy a indicar. Una es el detentor, que el detentor siempre tiene que ir en la parte inferior del rallador. Puede ser a la derecha o a la izquierda del rallador, pero siempre en la parte inferior. Y otro elemento que tiene que estar siempre en la parte superior es el purgador. Tanto si es manual como automático, el purgador siempre estará arriba, ¿de acuerdo? Por una sencilla razón. Primero,
las burbujas de aire siempre se acumulan en la parte superior y hay que eliminarlas por arriba. Entonces el purgador siempre tiene que estar arriba. ¿Y el detentor por qué tiene que estar abajo? Pues porque el agua caliente, ya sabéis que es menos densa que el agua fría. El agua caliente se acumula en la superficie superior del radiador y el agua fría, que es la que queremos devolver a la caldera o a la instalación que tengamos para que se vuelva a calentar, se acumula en la parte inferior. Por lo tanto, el detentor, como es la salida de agua, por así decirlo, tiene que estar en la parte inferior. La salida de agua fría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, detentor siempre en la parte inferior, da igual que sea a la derecha o a la izquierda del radiador, y purgador en la parte superior, derecha o izquierda del radiador. La configuración más típica que vais a encontrar es aquí la válvula, en este lado a la izquierda abajo el detentor y aquí el purgador y aquí un tapón. ¿Veis que en este radiador está completamente al revés? ¿De acuerdo? O sea, tenemos, a ver si se puede ver, un tapón aquí, ¿lo veis? De 1 pulgada. Aquí es donde va la válvula y aquí es donde va el purgador y aquí tenemos el detentor. Hemos colocado el purgador en el lado derecho, pero vamos a imaginar que queréis cambiar la instalación de este radiador y poner aquí el purgador. Entonces, recordar que esta tuerca va al revés que la otra, por lo tanto aflojaremos a derechas y apretaremos a izquierdas. Llave inglesa o pico del oro o la herramienta que pudierais tener para este tipo de tuercas. Apretamos bien ahí y recordar que en este caso apretaríamos ahí. ¿De acuerdo? Y así, fijaos, voy a poner así para que se aprecie, estamos aflojando el accesorio, roscando a derechas. Bueno, ya lo tendríamos quitado. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si queremos instalar, por ejemplo, un purgador que sea automático, tiene que ser un purgador que vaya a izquierdas, como este que tenemos aquí. Entonces, sabemos quitamos todos los accesorios, que este purgador no va a roscar así, porque así lo hemos aflojado, va a roscar en el sentido contrario. Y ahí está, perfectamente roscando. Bueno, aquí tenéis la prueba de que aquella rosca va a derechas y estas de este lado, al lado de la izquierda, van a izquierdas, fijaos. Ahí estaría ya apretando. Y para aflojar, en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Bien, imaginad que queremos instalar el purgador manual que teníamos antes, que por cierto lo teníamos instalado allí donde hemos instalado el otro. ¿Qué pasa? Pues que la rosca está al contrario. Aquí, fijaos. No, directamente no rosca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la rosca está al contrario. De hecho, si nos fijamos en la rosca, vamos a ver que esto es una rosca a derechas que iría instalada en aquel lugar. Bien, pues aquí tenemos la parte inferior del radiador. Veis que ya tengo colocada una reducción de 1 pulgada a media pulgada, ¿de acuerdo? Con su tuerca loca para la conexión al detentor. El detentor ya está instalado con su tuerca, su anillo de presión, su bicono, todos los elementos necesarios que ahora vamos a ver a la hora de instalar la válvula para la instalación en tubo multicapa. Este que tenemos aquí. Luego aquí pondremos un embellecedor para que no se vea ahí el agujero donde sale el tubo. Este detentor se llama así porque lo que hace es que detiene el flujo de agua que sale del radiador. Entonces, ¿cómo funciona? Porque vemos que no tiene ningún mando y esto simplemente, esto que estoy desenroscando es una tapa. Pues se trata de una válvula, no tiene mando, como la válvula que vamos a instalar a continuación, pero sí que podemos abrirlo o cerrarlo. Si nos fijamos aquí, tiene una tuerca hexagonal en el interior y esta tuerca la podemos accionar con una llave Allen. En este caso es una llave del número 8. Ahí se puede ver, una llave del número 8. Entonces, introduciendo la llave y girando a la derecha, lo que haremos es cerrar la válvula para que pase menos caudal de agua, y si introducimos la llave y giramos a la izquierda, estamos abriendo la válvula. De momento la vamos a dejar así abierta y luego ya cuando tengamos toda la instalación de radiadores funcionando, comprobaremos si este radiador necesita más caudal o menos de agua en función de si se calienta más o menos que el resto. Y si necesita menos caudal,
porque se caliente mucho y el agua caliente no llega al resto de los radiadores, pues lo que haremos será cerrarlo un poco e iremos probando. Que vemos que se calienta poco porque llega poco agua, pues lo que vamos a hacer es cerrar el resto y abrir un poquito más el detentor aquí, ¿de acuerdo? Esto es para la regulación hidráulica, y una vez que lo tengamos ya bien regulado, volveremos a colocar la tapa, simplemente enroscándola, y ya lo tenemos listo. Vamos a ver cómo se instala una válvula de radiador en un tubo multicapa, ¿de acuerdo? En este caso la válvula ya la tengo aquí desmontada, he quitado los accesorios de conexión. El accesorio de conexión ya lo tengo instalado, fijaos, aquí tengo una reducción de 1 pulgada a media pulgada, y luego esta tuerca loca que, como ya vimos, hemos instalado con un accesorio que era la llave de radiadores conectado a una carraca. Tiene aquí una tuerca hexagonal en el interior donde se ancla esta herramienta y aquí se aprieta, ¿de acuerdo? No hay que hacer mucha presión, simplemente asegurarnos de que la junta de estanquidad hace buen contacto contra la reducción para que no tengamos ahí ninguna fuga de agua. Por lo tanto, ya tengo aquí la tuerca loca colocada, que va a ser donde luego enrosque aquí la válvula, ¿de acuerdo? Así. Que esto lo haremos una vez que esté el radiador ya montado en su soporte también. Y a continuación tenemos que colocar los accesorios para instalar la válvula en el tubo multicapa, ¿de acuerdo? Aquí. Os enseñé un pequeño modelo, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí tenemos el tubo multicapa, que, ojo, tenéis que tener bien escariado, y eso se hacía con una herramienta que es el escariador, ¿de acuerdo? Seleccionábamos ahí nuestra sección, y aquí tiene unas cuchillas que lo que hacen es alisan la pared del tubo. La dejan bien recta, ¿de acuerdo? El escariador, una herramienta muy barata. Dejan la pared del tubo bien recta para que luego funcione esta junta de teflón que veis ahí de estanquidad. Y esa junta va aquí. Tenemos, por lo tanto, que colocar en el tubo primero un bicono, que es esta pieza, que lleva 2 juntas de estanquidad por cada lado, 2 aquí y 2 aquí, ¿de acuerdo? Y otra más de teflón ahí, en la pared. Importante. Tenemos que colocar a continuación este anillo de presión encima del conjunto, y por último la tuerca, que va a hacer presión sobre la válvula, ¿de acuerdo? Este conjunto lo enroscaremos así. Por lo tanto, este es el modelo, insisto, y ahora tenemos que hacerlo aquí. Lo primero que tendréis que hacer es comprobar que las paredes del tubo estén bien lisas. Si no están bien lisas, cogeríamos el escariador, lo introducimos y primero nos endereza un poco el tubo, ¿de acuerdo? Y después quitamos parte de ese material para dejar la pared bien recta. Fijaos, ¿veis esta viruta de plástico? Eso es lo que hemos quitado de la pared para dejarla bien recta y que la junta haga su función, la junta de estanquidad. ¿Dónde va esa junta de estanquidad? Aquí, en el bicono. Entonces, introducimos primero la tuerca hasta la pared, a continuación introducimos el anillo de presión, ¿de acuerdo? Ahí. Y por último, el bicono. Hasta el final, que haga presión contra el tubo. Y ahora, una vez que tenemos todos los elementos así situados, colocamos la válvula, en este caso pues una válvula de escuadra normal, ¿de acuerdo? Tenemos que introducirla aquí, hasta el final, y a continuación, roscar, ¿de acuerdo? Ahora ya con la llave inglesa presionaríamos, pero lo primero que voy a hacer es colocar el radiador en su posición. Entonces, lo primero, colocamos el radiador en su posición. Tenemos aquí los 2 soportes. Vamos allá. Tiene que ir. Y luego con los dedos. Ahí. Comprobamos que esté bien sujeto. Y ahora tenemos que asegurarnos de que las conexiones, que por un lado son la válvula, ahí la estáis viendo que ya coincide, pero hay que acomodarla, y el detentor, que está aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que la válvula, que es por donde entra el agua, y el detentor coinciden en la posición de apriete. Como veis, el detentor no coincide mucho, y es porque hay que colocar el radiador un poquito hacia atrás. Está en el aire. Entonces lo colocaremos aquí y enroscamos. De momento enroscamos con la mano, ahora la apretaremos con la llave inglesa. Volvemos a la válvula, acomodamos un poco las piezas,
de manera que esta tuerca enrosque. A ver si se puede ver. Y enroscamos con la mano hasta que ya no podamos más. ¿De acuerdo? Ahora de momento están todavía un poco flojitas las tuercas y tendremos que apretarlas con la llave inglesa. Como último repaso, herramientas básicas que hemos utilizado para trabajar con los accesorios del radiador. Pues tenemos primero la llave escalonada del radiador, el escariador para el trabajo con el tubo multicapa, tenemos una llave inglesa y una llave Allen para regular el flujo del detentor. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.